Muy buenas tardes, académicos, señoras, señores. Es una gran satisfacción para nosotros recibir a la doctora Celina. Estoy flojito. Se ve que años de docencia ya me han bajado decía que es una gran satisfacción recibir acá a la doctora ingeniera Celina Raquel Bernal. Es una satisfacción porque siempre este acontecimiento es de sumo placer tener algún integrante más en esta Academia Nacional de Ingeniería, un académico de número, y en el caso de la doctora Bernal es especialmente así, por lo que vamos a ver de todo lo que es su trayectoria y currículum y lo que sigue haciendo, ¿no es cierto? Es un acto además para darle una bienvenida formal, porque ya la bienvenida en su momento la hemos hecho en las sesiones de la Academia, y además para entregarle los atributos que dan constancia, dejan constancia de que efectivamente es miembro de esta Academia, un diploma y una medalla como es lo usual. Se trata además de una coincidencia, una oportunidad especial, porque hoy es el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, así que bueno, es una especie de reivindicación de todas las madres que hay acá, porque la ingeniería tradicionalmente era de los ingenieros, así empezó con Leonardo da Vinci y compañía de más en más. Afortunadamente hemos tenido cada vez más alumnas mujeres, sobre todo en la facultad de la UBA. Leer el currículum de la doctora ingeniera Bernal es una tarea. Se parece mucho a una novela de suspenso por capítulos. Uno lee una página y no sabe qué novedad, qué nuevo trabajo, qué nueva investigación, qué hallazgo encontró la ingeniera Bernal. Y así sucesivamente las casi 50 páginas de su currículum vitae. Así que es un libro. Te ha costado escribir, trabajo importante. Y bueno, no sabemos qué es lo que vamos a encontrar. Yo digo, si esto es una miniserie, el próximo capítulo continuará. Su dedicación a los materiales polímeros, nanomateriales, etcétera, y todo lo que está rodeando eso, viene a cubrir un vacío que teníamos en la academia, donde hay muchas disciplinas, muchas profesiones, muchas especialidades, porque cada vez hay más en la ingeniería, como también en otras profesiones, pero en la ingeniería, a través de los avances tecnológicos, cada vez hay más. Y teníamos un vacío que va a llenar con creces la ingeniera Bernal. El ingeniero Bertero tiene a su cargo la presentación, así que me exime un poco a mí de algo más, pero quiero señalar que además de la parte académica, las aplicaciones que tienen los hallazgos, los descubrimientos, los desarrollos de la doctora Bernal son sumamente importantes para la industria y para todas las otras actividades relacionadas con eso. O sea que tiene atrás de eso un fondo específico y que con un avance, un impacto económico, y como todo acá avanza a pasos agigantados cada vez más, esto es sumamente importante. Por sus cargos en el exterior, además, seguramente va a ser una excelente embajadora de nuestra academia. En Trieste seguís. Sí, como visitante de viajes, sí. Bueno, buenísimo. Entonces, le dejo la presentación específica al ingeniero Raúl Bertero. Muchas gracias.
Gracias, Máximo. Profesor de estabilidad. Señores miembros de la Academia, Tomás, también de estabilidad, en Carril. Decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, Alejandro Martínez, Aníbal Cofone, profesores que veo por allá atrás, queridos profesores. Bueno, es una alegría y un honor para mí haber presentado a la Academia a la doctora, la ingeniera mecánica y doctora en ciencias de los materiales, importada de la Universidad de Mar del Plata, Celina Bernal. Voy a empezar con algunas estadísticas y después voy a explicar un poco por qué. Entonces, Celina Bernal, 177 comunicaciones a congresos, 89 publicaciones en revistas internacionales, 8 capítulos de libro, 14 conferencias, 15 dirección de proyectos de investigación, 6 participación en convenios de investigación y desarrollo, 14 actividades de transferencia del sector productivo, 28 jurados de tesis de posgrado, 16 participación en la organización de reuniones científicas. Y estas estadísticas, ustedes saben, siempre a mí me gusta el fútbol y siempre traigo el fútbol, ¿no? Entonces, si uno dice que Messi tiene 914 goles, dice, bueno, son muchos goles, pero no dice todo lo que es Messi. Para saber todo lo que hay atrás de esta estadística, hay que saber dónde lo hizo, cómo lo hizo, con quién lo hizo, qué significado tuvo todas estas estadísticas. Entonces, voy a avanzar un poquito en la extraordinaria trayectoria de Celina. Primero vamos a describir cuáles son sus áreas de interés, para ver lo importante que es para la academia tener cubierta esta parte de la ciencia y de la ingeniería. La relación, procesamiento, estructura, propiedades de nuevos materiales poliméricos y materiales compuestos, los nanomateriales, los materiales multifuncionales, comportamiento mecánico de polímeros, sus mezclas y compuestos, la mecánica de fractura, los mecanismos de daño, el comportamiento en servicio de polímeros, sus mezclas y compuestos. Estos son los intereses de Celina, pero lo más interesante es cómo estos intereses se vuelcan en un montón de aplicaciones importantísimas para la nación y para la ciencia en general. Y cuando uno mira los 177 comunicaciones al Congreso, las 89 publicaciones o los capítulos de libro, se encuentran con aplicaciones para la industria aeroespacial. Aplicaciones biomédicas, implantes médicos biodegradables, todo ese tipo de nuevos materiales que avanzan en la bioingeniería, bioplásticos para tener envases sostenibles, cascos de polo, cascos que trabajan, además de su resistencia, la forma en que se airean, fertilizantes, los materiales de la impresión 3D para ver cuáles son las propiedades y ver qué se puede hacer con esas impresiones 3D, tuberías de polietileno, encamisado de pozos de petróleo. Es decir, como ustedes ven, trabajó en una amplísima gama de actividades industriales. Bueno, la doctora es investigadora principal del CONICET, profesora asociada de Conocimiento de Materiales 2 del Departamento de Ingeniería Mecánica de nuestra facultad. También tuve el honor, la suerte de proponerla como secretaria de Investigación, Posgrado y Doctorado de la FIUBA, que fue aprobado por unanimidad en el Consejo Directivo. Directora del Instituto de Tecnología, durante muchos años, directora del Instituto de Tecnología de Polímeros y Nanotecnología, el ITPN, que yo lo veo trabajar ahí, está al lado de donde trabajamos nosotros con dinámica de estructuras. Profesora visitante en el Departamento de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Trieste de Italia, donde ha dictado cursos de doctorado. Premio Dr. José Balseiro a las iniciativas de vinculación tecnológica junto con su grupo de trabajo en el 2017, y este último premio refleja lo interesante que es su aporte al intercambio de la ciencia, la tecnología y el desarrollo práctico de la industria en nuestra Argentina. Así que eso es lo que valoramos mucho en la Academia de Ingeniería. Es una academia que tiene ciencia, tecnología, pero también esa transferencia profesional, esa parte práctica. Así que, bueno, con esto quiero oficialmente hacer testigo del nombramiento de Celina Bernal como Academia de Ingeniería. Muchas gracias. Muchas gracias.
Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias, ingeniero Fioravanti y doctor Bertero, por la presentación. Les agradezco muchísimo. También agradezco mucho a la Academia Nacional de Ingeniería por darme esta oportunidad de incorporarme y también darme la oportunidad de dar esta presentación. Bueno, lo que se escucha bien, aunque me aleje del micrófono. Bueno, lo que quiero presentar hoy o compartir hoy son algunos desarrollos que hicimos en la Facultad de Ingeniería de la UBA, más en particular en el Instituto de Tecnología en Polímeros y Nanotecnología, que es un instituto de doble dependencia UBA y CONICET. Y bueno, como dice el título de esta presentación, voy a mencionar estrategias que utilizamos para desarrollar materiales compuestos con bajo impacto ambiental. Primero, bueno, voy a definir, para poner en contexto, voy a definir lo que son los materiales compuestos, aunque la mayoría seguro los conoce. Son materiales que están formados por dos o más materiales diferentes que se combinan para dar o mejores propiedades o propiedades distintas. Están compuestos por una fase continua que se llama matriz y una fase dispersa que se llama refuerzo o carga, dependiendo de las propiedades que resulten. Tienen muchas ventajas, por eso todos saben que se utilizan en diversas industrias, que permiten obtener estructuras livianas, propiedades específicas elevadas, es decir, por ejemplo, buenas propiedades mecánicas pero con bajo peso, y por lo tanto eso resulta muy interesante en algunas aplicaciones sobre todo. No presentan, los compuestos de matriz polimérica no presentan problemas de corrosión como otros materiales, como los materiales metálicos, y permiten una gran flexibilidad de diseño. Por eso se utilizan, bueno, en industrias clave como la aeroespacial, la aeronáutica, la industria automotriz, también en general en la industria del transporte, en la construcción, en la industria de generación de energía. Y presentan, pero sin embargo tienen algunas desventajas, ¿no? Muchas veces, acá algunos del auditorio, si no me van a matar, provienen de fuentes no renovables, en muchos casos, y tienen problemas para su disposición final. Otra desventaja u otro problema es que sus propiedades finales son fuertemente dependientes de la adhesión entre las fases que constituyen el material y además también en muchos casos implican un costo elevado de las materias primas. Entonces les quiero compartir estrategias que empleamos para superar algunas de esas desventajas que les comentaba, pero siempre priorizando el impacto ambiental, es decir, que tengan un bajo impacto negativo sobre el ambiente. Para eso les voy a comentar desarrollos que hicimos en compuestos multifuncionales, completamente reciclables y más livianos que los compuestos convencionales, compuestos obtenidos a partir del descarte del procesamiento de otras piezas y biocompuestos basados en micelio. Con respecto a los compuestos multifuncionales, reciclables y livianos, un nombre un poco largo, como dije antes, los compuestos convencionales generalmente presentan dificultades para el reciclado, es difícil, como están formados con varias fases, varios materiales, hay que separar las fases para poder reciclarlos y entonces eso genera problemas para su disposición final o es de un costo elevado. Además, los compuestos heterogéneos convencionales muchas veces presentan baja adhesión interfacial, lo que limita también su desempeño mecánico porque, como dije, depende fuertemente de ello. Entonces, hace unas cuantas décadas surgió el concepto de lo que se llaman compuestos autorreforzados o compuestos todo polímero o compuestos de un solo polímero, así se llaman, donde tanto la matriz como el refuerzo, es decir, la fase continua y la fase discontinua, son de
polímeros de la misma naturaleza química, es decir, de la misma familia. Por ejemplo, polipropileno autorreforzado con fibras de polipropileno. Ahora les voy a contar algunos ejemplos. ¿Y esto qué permite? Bueno, como son polímeros de la misma familia química, como dije, van a tener mejor compatibilidad entre las fases. Después permiten obtener estructuras livianas. ¿Por qué? Porque el refuerzo es un refuerzo polimérico y los polímeros tienen densidades hasta 3 veces inferiores a los refuerzos tradicionales como la fibra de vidrio o la fibra de carbono. Y otra gran ventaja, como mencionaba, es la que son completamente reciclables vía fusión, porque como son polímeros termoplásticos se pueden fundir a elevadas temperaturas y en este caso tanto la matriz como el refuerzo son polímeros termoplásticos que se pueden fundir y reciclar fácilmente. Después también quería comentar que este concepto no es nuevo, fíjense, es de 1975, y justamente el trabajo pionero que planteó la posibilidad de fabricar este tipo de materiales fue desarrollado por un investigador argentino, el doctor Numa Capiati, que muchos lo conocen, que hizo toda su carrera académica en la Universidad Nacional del Sur y en el Plapiqui de Bahía Blanca. No quería dejar de mencionarlo porque justamente es una persona que muchos de ustedes conocen. Ahora, ¿cómo se fabrican estos materiales? Bueno, hay distintas maneras, voy a nombrar las más comunes. Por ejemplo, se utilizan fibras poliméricas recubiertas del material que después se va a convertir en la matriz cuando le aplique presión y temperatura. Y un aspecto que no mencioné es que cómo se logra que yo tenga un polímero en la matriz y un polímero en el refuerzo. Bueno, por ejemplo, en el caso del polipropileno, que es un caso típico, el más estudiado, porque las fibras poliméricas se obtienen con un proceso que provoca una gran orientación molecular. Eso hace que las fibras tengan mucha mayor cristalinidad, mayor rigidez y mayor refuerzo. Entonces, mayor resistencia, perdón. Entonces pueden actuar como refuerzo si se incorporan a una matriz polimérica de menor temperatura de fusión. Entonces, cuando yo lo caliento en el molde, le aplico presión y temperatura, se funde el componente de menor temperatura de fusión y las fibras se mantienen intactas y siguen siendo un refuerzo. Por eso utilizar fibras recubiertas con una matriz de menor punto de fusión permite consolidar un compuesto, un material compuesto. Otro caso es, por ejemplo, cuando hay un tejido con fibras entrelazadas, que algunas fibras son de menor punto de fusión, material no orientado, y otras fibras son justamente fibras poliméricas altamente orientadas. Entonces, cuando caliento, la matriz se funde, pero las fibras se siguen manteniendo como refuerzo. Otro caso es, por ejemplo, fibras impregnadas en la matriz en polvo, es similar al caso de las fibras recubiertas, y el caso que más hemos desarrollado nosotros en el laboratorio es el método de apilamiento de láminas. ¿Qué se apilan? Se apilan láminas de matriz con láminas de refuerzo, que puede ser telas tejidas, telas no tejidas, pueden ser refuerzos unidireccionales, y se funde nuevamente, al aplicar presión y temperatura, se funde la matriz y las fibras tienen que permanecer intactas, digamos. Ese es un secreto de la técnica de fabricación de estos materiales. Ahora, ¿quiénes lo fabrican y en qué se usan? Bueno, existen comercialmente varios productos que utilizan esta tecnología. Mayormente son compuestos autorreforzados de polipropileno, aunque también hay algunas variantes de PET, y se utilizan en diversas aplicaciones que justamente requieren muy bajo peso, buenas propiedades mecánicas, resistencia al impacto, como por ejemplo en la industria automotriz, protectores de cárter, algunos interiores de paneles para las puertas. Se utiliza mucho en artículos deportivos, en valijas de alta gama, como esa foto que están arriba, las extraje de un video de Samsonite. Tiene una valija de alta gama que, bueno, en el video muestra cómo la valija es aplastada con un barril enorme de cerveza que se tira desde arriba y después con unos golpecitos vuelve a su forma original, porque son materiales muy deformables
y con mucha resistencia al impacto. También se utilizan, por ejemplo, en elementos de protección para artículos así de militares, tanto para mochilas como para vestimenta de protección militar. Eso para que tengan una idea del tipo de aplicaciones en las que actualmente se utilizan estos materiales. Ahora les voy a contar brevemente históricamente cómo empezamos a trabajar en esto. Hace varios años un grupo de la Universidad de Tecnología y Economía de Budapest nos convocó a desarrollar un proyecto conjunto en estos materiales, en particular de polipropileno reforzado con telas de polipropileno, como muestra la imagen de la izquierda. Usamos la técnica de apilamiento de láminas. El refuerzo es simplemente la rafia de polipropileno. Para los que no la conocen, es esa tela con la que se fabrican las bolsas donde se pone arena o piedras, que son unas bolsas súper resistentes. Bueno, esa rafia se utiliza también, la pudimos usar para reforzar una matriz de polipropileno, distintas variantes, copolímeros, distintas estructuras, morfologías cristalinas de polipropileno, de modo de lograr que la matriz tuviera menor temperatura de fusión y poder procesar el material compuesto. Simplemente, resumiendo muchísimo lo que hicimos, básicamente lo que hicimos fue caracterizar mecánicamente los materiales preparados con distintas matrices, a distintas temperaturas de procesamiento, y como pueden ver en estas imágenes, bueno, los colores corresponden a distintas temperaturas, y eso hace que cambie el comportamiento a la fractura, el comportamiento de la tracción, el modo de falla. Fíjense en la foto del centro, claramente el modo de falla de los compuestos cambió, y a la derecha tienen el parámetro que es la tenacidad de la fractura, que me dice cuánto resiste un material a la iniciación de una presencia de fisuras. Este trabajo se hizo en colaboración con el INTEMA de Mar del Plata, y lo que nos permitió ver, así a rasgos muy generales, es que vimos que podíamos sintonizar el comportamiento mecánico modificando las condiciones de procesamiento. Eso, digamos, fue lo más importante. Bueno, se hicieron las publicaciones, como siempre, y después, bueno, en función de lo que encontramos en la literatura, vimos que se podían modificar las matrices de estos materiales para mejorar la adhesión interfacial, que, como les dije, es un factor determinante del comportamiento mecánico. Esto lo hicimos en el marco de una tesis de grado de Ingeniería Mecánica y una tesis doctoral de la UBA, y lo hicimos en colaboración con INTI Plásticos. No puedo olvidarme de INTI porque hay gente de INTI acá. Lo que hicimos, pero es muy valioso resaltarlo, porque esa interacción con el Centro de Plásticos de INTI nos permitió fabricar las matrices de una manera escalable a nivel industrial. ¿Por qué? Porque lo hicimos en un equipamiento, en una extrusora, por extrusión plana, y directamente obtuvimos las películas ya modificadas por las partículas, y después, bueno, se afilaron y se fabricaron como se fabrican este tipo de materiales compuestos. Y de nuevo el refuerzo fue la rafia de polipropileno, que había tenido muy buenos resultados. Y obtuvimos compuestos con mejor adhesión interfacial. Me olvidé mencionar una tesis de maestría de Sábato también. Participó en este trabajo. Y después, bueno, seguimos, así, digamos, cronológicamente, cómo evolucionó la línea de investigación. Dijimos, bueno, ahora vamos a ir más allá y vamos a ver si podemos hacer estos compuestos autorreforzados, pero multifuncionales. ¿Qué significa que un material sea multifuncional? Significa que no solo tenga propiedades mecánicas adecuadas, o sea, que no solamente obtenga un material con mayor resistencia, por ejemplo, y rigidez, sino que además tenga otra funcionalidad. Y en particular lo que nos interesaba, porque bueno, yo soy ingeniera mecánica, entonces me interesa mucho la parte mecánica de los materiales, era ver si podíamos lograr un material que tuviera la capacidad de automonitorear daño, su propio daño mecánico. Eso a partir de darle una funcionalidad a la matriz y después poder combinarlo con un refuerzo, y después cuando el material se deforme, que la propiedad funcional cambie y me registre esa deformación. Es decir,
monitorear daño a partir de cambios en el comportamiento eléctrico o magnético para que evidencie la deformación mecánica. Probamos con un montón de materiales, probamos con partículas magnéticas, ahí tuvimos mucha dificultad para dispersar las partículas en la matriz polimérica. Después probamos con negro de humo, conductor, con grafeno, que habían trabajando en una tesis de ingeniería industrial de la UBA. Había un chico que estaba trabajando con desarrollar grafeno de una manera más económica, a partir de negro de humo por molienda. Bueno, entonces probamos con esos materiales, como siempre pasa, ¿no? Uno trata de utilizar... bueno, entonces les contaba todo lo que habíamos probado y lo que encontramos era que los refuerzos, digamos, el agregado que le hacíamos a la matriz para darle funcionalidad, el que mejor resultaba eran los nanotubos de carbono. Para los que no saben, bueno, acá todos saben por la cara, aparte hay gente que es súper experta en nanotubos de carbono, que no voy a nombrar, son nanotubos justamente que tienen un diámetro nanométrico menos de 100 por 10 a la menos 9 metros y longitudes micrométricas. Bueno, son materiales que tienen excelentes propiedades mecánicas, de hecho se consideran los materiales más resistentes de la naturaleza y rígidos. Imagínense que cualquier material convencional tiene una rigidez del orden de los gigapascales y los nanotubos de carbono llegan al orden de los terapascales. Y bueno, y tiene excelente conductividad eléctrica también. Entonces esos fueron los materiales que nos dieron mejores resultados y con los que después seguimos trabajando. ¿Y para qué los agregamos? Bueno, como muestra acá en la presentación, en esta diapositiva, si yo le doy funcionalidad a la matriz y después lo refuerzo, voy a obtener un material autorreforzado como los que veníamos desarrollando, pero que tiene además una funcionalidad. Y porque todos sabemos que la mayoría de los polímeros, salvo algunos polímeros que son inherentemente conductores, la mayoría no son conductores eléctricos. Pero al incorporarle las cargas eléctricas, lo que logramos es un tipo de material que se llaman compuestos poliméricos conductores. Y después, bueno, lo reforzamos, como les dije, y obtenemos los autorreforzados multifuncionales. Fíjense en este esquema, adaptado a la literatura, los compuestos poliméricos conductores tienen conductividades eléctricas del rango de los semiconductores y en parte de los conductores. Bien. Bueno, entonces lo que hicimos, empezamos con también una tesis de grado de ingeniería química y mecánica de la UBA. Trabajamos con PET, con polipropileno, primero desarrollamos las matrices conductoras y a modo de ejemplo les muestro un resultado nada más que se hizo a escala de laboratorio por evaporación de solvente, una técnica muy a escala de laboratorio, que al cambiar las condiciones, el modo en que fabricábamos los compuestos, cambiaba totalmente la forma en que se dispersaban y se distribuían los nanotubos de carbono en la matriz. Ahí logramos optimizar las condiciones de fabricación, variamos también la cantidad de los nanotubos y bueno, vimos que había un efecto, ya era sabido, pero nosotros lo comprobamos en este caso particular, un gran efecto de procesamiento sobre el comportamiento mecánico, pero también sobre el comportamiento eléctrico. Después entonces, la matriz que nos dio mejores propiedades, la reforzamos con una tela comercial de PET, en este caso es este ejemplo, apilamos láminas de matriz y tela como siempre, no quiero ser tan reiterativa, y obtuvimos compuestos multifuncionales, que vimos que tienen distintas propiedades mecánicas, en función de la cantidad de nanotubos de carbono, en función de las condiciones de procesamiento, pero que vimos que hicimos variando la deformación mecánica en ensayos, vimos que variaban sus propiedades eléctricas, o sea que había una correlación entre la variación de las propiedades eléctricas y las propiedades mecánicas, lo que comprobaba que los materiales tenían potencialidad para automonitorear daño. Y más recientemente, en el marco de una tesis doctoral de Tomás Arnal, que está acá, la defendió con honores el mes pasado, una tesis de la UBA, doctoral de la UBA. Bueno, hicimos lo mismo, pero con mezclas de poliamida. Poliamida es un polímero de ingeniería que tiene muy buenas prestaciones, en muchos casos superiores a los polímeros convencionales tipo commodities. Y se utiliza mucho, por ejemplo, en la industria automotriz.
Utilizamos mezclas de poliamidas, utilizamos un master batch de nanotubos en una de las poliamidas, que es como un concentrado de nanotubos que se utiliza mucho en la industria. De hecho en la industria se trabaja de esa manera. Lo mezclamos con técnicas de procesamiento convencionales para plásticos. Esto lo hicimos en colaboración con la doctora Patricia Eisenberg del 3IA de la Universidad Nacional de San Martín y con la Universidad de La Coruña de Galicia, con la que venimos trabajando hace muchísimos años. Y bueno, de nuevo, no voy a ser tan reiterativa, pero tuvimos películas de compuestas conductoras y en este caso estudiamos, por ejemplo, cómo se distribuyen las fases más en detalle, porque ya en el marco de la tesis doctoral hay mucho más tiempo para estudiar. Vemos que en algunos casos, según la composición de la fase, de las mezclas y la cantidad de nanotubos, daban una cierta morfología. En otros casos los nanotubos se segregan en ciertas zonas y eso favorece el comportamiento eléctrico. Después vimos cómo se comportan en tracción. Ahí ven que los colores significan distintas composiciones, distintas cantidades de nanotubos, tienen comportamientos mecánicos diferentes. Lo mismo el comportamiento de la fractura, que tiene que ver con la propagación de fisuras, y también analizamos los modos de falla. Digamos que esto es más o menos en lo que nosotros nos especializamos. Fíjense, la foto de la izquierda, que tiene como hilitos, representa una fractura muy dúctil, típica de un polímero dúctil que se llama desgarro dúctil. Y la foto de la derecha, que es cuando le pusimos demasiados nanotubos de carbono, la morfología es completamente diferente y se corresponde con una fractura frágil, ¿no? Bueno, la mayoría todos saben de qué estoy hablando. Después, bueno, nuevamente armamos los compuestos autorreforzados, los caracterizamos y vimos que tenían respuesta eléctrica. En este caso tenían una respuesta, no eran conductores eléctricos, no tenían conductividad eléctrica, sino que tenían comportamiento dieléctrico, ¿sí? Seguramente por la presencia de la tela, que no es conductora, por supuesto, depende del apilamiento que se hizo, etc. Y bueno, analizamos el comportamiento de tracción, los modos de falla, como muestra esta diapositiva. Simplemente acá lo que quiero resaltar, no voy a entrar en detalle, pero que una técnica que usamos nosotros también en el laboratorio es la técnica de emisión acústica. Es una técnica de ensayos no destructivos, pero nosotros lo usamos in situ en los ensayos mecánicos que sí son destructivos. ¿Para qué nos sirve? Emisión acústica, para los que no la conocen, es como colocar un micrófono de alta sensibilidad sobre la muestra. Los materiales compuestos, o en general los materiales, a medida que se van deformando, que van fallando, emiten ondas mecánicas. Esas ondas mecánicas lo que hacen es ser registradas con eventos de emisión acústica y sacamos los parámetros y a partir de eso podemos saber el grado de consolidación que tiene el material compuesto y también podemos saber a partir de la amplitud máxima los mecanismos de falla. Por ejemplo, si hay fractura de fibras, la amplitud máxima de emisión acústica es elevada. Si hay despegue o delaminación, la amplitud es mucho menor. Me inhibí un poco a hablar con tantos físicos acá y gente que sabe tanto del tema, pero bueno, nosotros lo hacemos, como dijo Raúl, en forma aplicada. Después estudiamos el comportamiento de la fractura, analizamos las probetas después de los ensayos y ven la diferencia entre los distintos materiales que fallan diferente, lo mismo en la respuesta a cargas puntuales. Y lo que es importante, esto lo hicimos en colaboración con el grupo de láser óptica y aplicaciones de materiales electromagnéticos o algo así, es larguísimo el nombre, GLOMAE, de un grupo de la Facultad de Ingeniería, que acá hay varios integrantes, de hecho está Ligia que hizo las medidas, y lo que encontramos era que el comportamiento dieléctrico de los materiales variaba cuando estaban deformados, o sea, variaba, era diferente con respecto al material no deformado. Entonces, era lo que queríamos, era ver que las propiedades funcionales, en este caso dieléctricas, variaran con la deformación mecánica. Y bueno, y ahora vamos a seguir trabajando en eso para poder estudiar sensibilidad, efecto de la temperatura, poder hacer algún prototipo para ver cómo sería el análisis de daño. Y bueno, y ahora ya los
atosigué con todos los materiales autorreforzados multifuncionales, pero ahora voy a hablar de otra estrategia que usamos también en el laboratorio, que es el desarrollo de compuestos, materiales compuestos obtenidos a partir del descarte del procesamiento de ciertas piezas. Acá esto también me parece muy importante resaltar que no solo lo hicimos en el ITPN, sino que lo hicimos en colaboración con la empresa Colenia. La empresa Colenia es una empresa que es líder en Argentina en la fabricación de materiales compuestos. Y también hay una empresa asociada para aplicaciones específicamente de agro, que es la empresa BK. ¿Sí? Si digo algo mal, acá está uno de los CEO de la empresa. Bueno, esto se hizo, se está finalizando un trabajo profesional de ingeniería mecánica de la UBA, y lo que se hace es utilizar el descarte de la técnica de fabricación de los tubos de bobinado de filamentos, o filament winding en inglés, que se utiliza para fabricar estos barrales que se utilizan para aplicaciones en agro. La técnica de filament winding, para los que no lo conocen, como muestra este esquema, se basa en colectar fibras, en este caso utilizamos fibras de carbono, bobinas de fibra de carbono, se van guiando, se depositan en un baño donde hay una resina líquida, en este caso es epoxi de baja viscosidad, y después se guían esas fibras embebidas en la resina, sin curar, se va bobinando en un mandril, ¿sí? Con distintas orientaciones en cada pasada. El mandril tiene un movimiento circular y también un movimiento axial, y va estableciendo un cierto ángulo. Bueno, esa es la técnica que se usa para fabricar piezas huecas de revolución. También se pueden fabricar tanques de combustible, por ejemplo la gente del INTEMA, que también trabaja con nosotros en otros temas y colabora mucho. Ellos hacen, por ejemplo, tanques para almacenamiento de hidrógeno. Han ganado premios de la Embajada de Francia en el desarrollo por esta técnica de ese tipo de piezas. Bueno, en este caso, con equipos que fabricó justamente la empresa Colenia, ¿no? Y en este caso lo que se utiliza es el descarte, que se llama scrap, que queda en los extremos de los tubos, en este caso los barrales, luego de su fabricación. En ese caso, bueno, se corta el descarte, que ahí tienen la foto que corresponde del descarte. Quedan fibras que, como están cortadas, ya no son continuas, sino que son fibras discontinuas, pero que están embebidas en la resina circular, ¿sí? Es como una pasta. Lo que se hizo en este trabajo es estudiar tanto el descarte como placas obtenidas a partir de ese descarte para ver su aplicación en otro componente, ¿sí?, de la pulverizadora, que son esas piezas que ven ahí a la derecha, que corresponden a las piezas que sujetan los instrumentos, los sensores que se utilizan en este tipo de aplicaciones. Estudiamos el scrap, ¿sí?, tal cual sale, que es esa pasta que les comentaba. En Colenia cortaron 2 rangos de longitudes de fibra para analizar el efecto de la longitud de fibra. Se hicieron ensayos de flujo por compresión, que lo que me permiten es estudiar la rheología de la pasta y de esa manera después poder optimizar la condición de procesamiento, porque el procesamiento se hace en una técnica que se llama moldeo por compresión, que es aplicar presión y temperatura en un molde para fabricar la pieza final como está esquematizado. Se varió la velocidad del ensayo para ver cómo afecta, y eso después se traduce en la optimización del proceso de fabricación. No se asusten que no voy a hablar de tanto detalle como en los autorreforzados, esto va a ser más breve. Estudiamos el comportamiento mecánico sobre placas que prepararon también en Colenia a partir del material de descarte, en tracción uniaxial, flexión en 3 puntos, compresión uniaxial. Y también se hizo un ensayo que está representada una muestra fallada abajo, que se llama de viga corta. Es un ensayo que es muy específico, que se utiliza en los materiales compuestos, que permite ver la resistencia al corte interlaminar. Entonces me da una idea de cuál va a ser la adhesión interfacial o entre láminas
y que la resistencia del material a esfuerzos de laminación. Es un ensayo muy importante que se utiliza como control de calidad de los materiales compuestos. También estudiamos morfológicamente los materiales por distintas técnicas microscópicas, ahí muestro solamente las de microscopía electrónica de barrido. Se estudió no solo la morfología de la placa, de donde se sacaron las probetas, sino también se estudia la morfología de la falla, como muestro ahí en esa foto de la derecha. También se hicieron estudios de densidad, que es una propiedad muy importante, obviamente, en los materiales compuestos, porque al principio dijimos que eran materiales livianos, tenemos que conocer su densidad. El contenido de fibra, que también es determinante de sus propiedades, porque es la que soporta las cargas. Y la porosidad, que también, por ejemplo, en la industria aeroespacial hay límites de valores de porosidad para poder utilizar los materiales compuestos. Eso es con respecto a la segunda estrategia, de utilizar los descartes del proceso de bobinado de filamentos. Y por último voy a mencionar otro trabajo que yo digo siempre que es como el otro extremo. Por un lado hablábamos de materiales avanzados y ahora hablamos de materiales totalmente derivados de la naturaleza, que son los biocompuestos basados en micelio. Esto recientemente también se difundió una tesis de ingeniería mecánica de la UBA también, a principio de año, y hay una tesis doctoral de la Universidad Nacional de Cuyo que es la encargada de preparar los materiales. Este trabajo se hizo en colaboración con CERSOS, es un instituto de doble dependencia con ICET y la Universidad Nacional del Sur, y el INAE, que es el Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía de Mendoza, también de CONICET. Bueno, el micelio, para los que no saben, es algo parecido a la raíz de una planta, ¿sí? Es toda una estructura, una red de filamentos microscópicos que se llaman hifas, que se desarrollan en la tierra y son los que encargados de darle los nutrientes y el alimento al hongo, ¿no? Por decirlo de una manera bastante coloquial. Y lo que se puede lograr con este micelio, que si uno coloca un sustrato adecuado, ¿sí? Como por ejemplo en el caso que más se usa, que es lo que hicimos nosotros justamente, que son residuos de la agroindustria, lo inocula la especie de hongo adecuada, en las condiciones adecuadas de preparación de la cepa, del sustrato, y después se vierte en un molde, que es un molde muy económico. Nosotros de hecho usamos moldes de acrílico, es una manera muy económica. Se puede obtener una pieza de cualquier forma, porque la pieza copia exactamente la forma del molde. Y luego, bueno, hay que hacer una deshidratación a alta temperatura para que el micelio no siga creciendo, ¿no es cierto? Como para directamente eliminar el crecimiento y obtener una pieza determinada. Para que tengan una idea, acá tenemos un diagrama de Ashby, los ingenieros lo conocen todos. En este caso es de módulo de Young en función de la densidad y está resaltado el grupo de los materiales basados en micelio, cuáles son sus características, su combinación de rigidez y densidad. Son materiales que compiten con los que se llaman materiales celulares y que todos conocen como espumas. Para contarles, en muchos casos los materiales compuestos basados en micelio se han utilizado para fines decorativos, como estos mobiliarios que ven en la foto. Se han utilizado también para fijaciones y protecciones para packaging de equipos industriales. Entiendo que Dell utiliza biocompuestos de micelio para algunas packaging de computadoras. Hay una estructura, una instalación artística en New York que se realizó con bloques basados en micelio. Hay muchos materiales para packaging comercial que ya se están vendiendo en el mercado. Paneles acústicos también con estos materiales. Y bueno, ¿y nosotros cómo nos metimos en este tema? Bueno, porque en algún momento me presentaron a una arquitecta, Juliana Lareu, que ha difundido muchísimo este tipo de materiales, que había fabricado de forma artesanal en su casa bloques de biocompuestos basados en micelio. Y había fabricado
una instalación que ella la llamó refugio fúngico, que incluso se expuso en la Bienal hace unos años, en el Centro Cultural Recoleta, y este refugio lo tuvo varios meses en el Cerro Catedral y resistió perfectamente. Incluso me regaló unos bloques y los tenemos en el laboratorio y siguen intactos. Después, bueno, a partir de ese contacto también me presentaron al doctor Postensky del CERSO de Bahía Blanca, que es el especialista, porque es especialista es biólogo, y su grupo está especializado justamente en todo lo que son hongos para aplicaciones medicinales, alimenticias, y ahora se interesó también en las aplicaciones ingenieriles, digamos. Y él tiene también contactos en todos lados, y entre ellos hizo el contacto con una bodega de Mendoza que se llama Costa Flores, y esta bodega, con la intención de favorecer la economía circular, fabrica el packaging de sus botellas de vino con los materiales que se desarrollan a partir de la poda de sus cultivos de vid. Así es como aparecimos nosotros trabajando en este tema, porque nosotros, como trabajamos en evaluación mecánica de materiales, necesitaban a alguien que los ayudara en ese aspecto. Empezamos con la gente de Bahía Blanca, un trabajo previo que habían hecho ellos con cascarilla y paja de arroz. Acá tienen, para que tengan una idea, cómo son los residuos bastante rústicos que se utilizan. Y también ahora, recientemente, como les dije, en colaboración con Mendoza, sustratos de poda de vid. En el caso de la cascarilla y paja de arroz, se probaron distintas combinaciones, distintos porcentajes de cada sustrato, se probaron aditivos como sales estabilizantes para el crecimiento del micelio, y en el caso de poda de vid se probaron distintas densidades. Para resumirles y para que tengan idea de los tipos de trabajo que hacemos. Hicimos la evaluación microscópica de los materiales, tanto por microscopía óptica como electrónica de barrido. Para que sepan, esta foto de microscopía SEM, ahí se muestra la estructura de las hifas o la estructura del micelio, típica del micelio. Nosotros estudiamos el comportamiento mecánico y térmico en nuestro laboratorio. La gente de Mendoza y de Bahía Blanca nos prepara las muestras y nos manda las muestras, nosotros las evaluamos mecánicamente. Imagínense que para este tipo de materiales no hay normas, no hay nada, entonces lo que hacemos es adaptar normas para materiales similares, por ejemplo para espumas. Ensayamos en compresión uniaxial, en flexión en 3 puntos, que son los tipos de solicitaciones que pueden tener estas aplicaciones, y las comparamos con un material que le hace la competencia comercial que se utiliza para aislaciones térmicas y acústicas, como es el Tecnopor. Y vemos que las propiedades mecánicas de rigidez, de resistencia mecánica y de conductividad térmica, en este caso propiedad física, ¿no? Están en el rango del poliestireno expandido y en algunos casos incluso hasta son superiores. Sin embargo, si uno analiza propiedades específicas, todavía algunos materiales aislantes térmicos, como el poliestireno expandido, son mucho más livianos. Ahora lo que estamos apuntando, todavía hay mucho camino por recorrer en esta línea, lo que estamos apuntando es a mejorar los sustratos, a controlarlos más para que el material sea más homogéneo y tratar de mejorar aún más las propiedades mecánicas para que sean más competitivas en términos específicos. Entonces, para cerrar, obtuvimos materiales compuestos livianos, completamente reciclables y con capacidad para monitorear su propio daño. Optimizamos el proceso de fabricación de piezas de material compuesto obtenido a partir del descarte y combinado de filamentos. Y desarrollamos compuestos biobasados y biodegradables para aplicaciones en packaging y aislación térmica. Por último, quiero agradecer primero que nada a la Academia Nacional de Ingeniería por darme esta oportunidad, al CONICET, al cual pertenezco ahora ad honorem después de mi jubilación, pero que hice toda mi carrera académica en el CONICET desde becaria. Por supuesto a la Universidad de Buenos Aires y en particular a la Facultad de Ingeniería, donde estoy trabajando desde hace prácticamente 20 años.
al ITPN, que ya se los mencioné, donde también trabajo dentro de la UBA, al INTESIM, porque los primeros años en la Universidad de Buenos Aires el ITPN no existía y yo pertenecía al INTESIM, que es otro instituto de doble dependencia UBA-CONICET. Por supuesto al INTEMA, a la Universidad Nacional de Mar del Plata. El tema es de doble dependencia también, donde yo estudié el grado, el posgrado, y donde hice toda mi formación académica. A CERSO por la colaboración en el último trabajo que les mencionaba, al grupo de polímeros y materiales compuestos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, dirigido por la doctora Silvia Goyanes y con Lucía Famá, que además de que hemos colaborado todos estos años, somos muy amigas. El grupo Glomae de FIUBA, que también han colaborado con nosotros y también son amigos. Inti Plásticos, donde, con el grupo donde vengo trabajando desde que era estudiante de doctorado, imagínense. Desde el año 89, cuando me casé, me vine a trabajar a Buenos Aires, a Inti Plásticos. Y bueno, donde tengo amigos de toda la vida. Y a la Universidad de La Coruña, también donde tengo amigos de toda la vida y donde, con los que venimos trabajando hace muchos años. Y después en lo personal, bueno, ahí está la foto de los chicos del ITPN, para que no se ofendan. Después, bueno, en lo personal, por supuesto, quiero agradecer, bueno, a mi familia, en especial, bueno, a mi esposo Sergio, a mis hijos, Martín, Guido, a mis amigos de toda la vida, entre los que incluyo, obviamente, a los del INTEMA y a los del INTI. Y bueno, muchas gracias.